Después de reírme a carcajadas, me siento ligerita como pluma. Siempre que leo un libro que me emociona, lloro. No lo puedo evitar. Lo chistoso es que luego me siento relajado. ¿Será que cuando nos reímos, lloramos o gritamos liberamos las emociones que tenemos guardadas? O sea, ¿hacemos catarsis? ¿Como después de bajarnos de la montaña rusa? ¿Y tú? ¿Qué piensas? No solo las películas tristes me hacen llorar. También cuando pico cebolla puedo hacer catarsis. Ahora que lo pienso, qué palabra tan rara, ¿no? Catarsis. ¿Cómo les explico? Ya sé. Luces, cámara, acción. Catarsis viene del griego y significa purificación, pero no precisamente de Según la Real Academia de la Lengua Española, catarsis significa purificación, liberación o transformación interior suscitadas por una experiencia vital profunda. El primero en usar el concepto de catarsis fue Aristóteles hace miles de años e imagínense, todavía lo seguimos usando. Este filósofo decía que a través de la tragedia griega el espectador purifica sus pasiones al observar a los actores interpretar emociones intensas. ¿Y cuánta razón tenía? El otro día vi en la red una obra de teatro donde me carcajeaba sin poder parar. Cuando terminó, se me fue todo el estrés que tenía acumulado. Ni siquiera me importó la tarea que tenía que entregar. ¿A poco no les ha pasado igual con un concierto, una peli, un libro o cualquier espectáculo que los haga reír, llorar, gritar? Y bueno, ¿cómo no hablar sobre el doctor Sigmund Freud? Aristóteles fue el primero en usar el concepto catarsis, pero Sigmund Freud lo sacó del olvido. Él y su compañero Breuer usaron la hipnosis para que los individuos con algún trauma expresaran y liberaran emociones reprimidas. Más tarde, Freud aplicó la catarsis en las terapias de psicoanálisis. Con esta técnica psicoanalítica, el paciente, a través de hablar sus problemas, descarga su tensión emocional. Y sí que eso de platicar tus cosas a un psicólogo o a alguien de confianza sirve, porque luego de desahogarte ves que ya no te sientes tan mal. Bueno. Hola, Darío. Ajá. Sí, claro. Bueno, sí, te entiendo. Oye, Darío, seguimos hablando al rato, es que tengo a mi público aquí enfrente. ¿Sí? Sale. Bye. En este caso, Darío hizo catarsis al liberar conmigo su coraje. Bueno, además de los psicólogos, pero eso estamos los amigos, ¿no? Ana, dejaste otra vez tus zapatos tirados en la entrada. Ouch. Está a punto de comenzar una tragedia griega. ¡Corte!
parecer, catarsis emocional es expresar mis emociones, poder liberar todo lo que siento. Para mí eso es lo que significa, poder expresar de una o de otra forma mis emociones. En esta pandemia hemos sentido un conjunto de emociones que no podemos expresar correctamente y lo que llega a un punto se puede conocer como catarsis emocional. Pues siento que es como muchas personas, ¿no? Llorando o pues lo que hago es cantar o escribir lo que siento. Pues principalmente lo hago reflexionando o meditando un poco, pensando en las cosas que no fueron hechas correctamente y diciendo que cuál sería la forma más madura o más correcta de continuar. Pues si se trata de una película, pues si me siento triste o me hace llorar. Al final de cuentas termino como reflexionando lo que pasó en la película. Ya después de eso, pues me siento tranquila o me pongo a investigar. Si se trata de un libro, me pongo a investigar sobre el tema o ciertas cosas de lo que se trata. Después de leer un libro, comúnmente siento como si yo hubiera vivido ese propio libro. Es una experiencia muy hermosa y sientes como si tú hubieras sido ese protagonista. Sí hay. El libro es Bajo la misma estrella, creo. Sentí tristeza, realmente hasta lloré con el libro, pero ya después me puse a reflexionar. Mi libro favorito hasta actualmente se llama Alex Dogovi. La parte que me ha dado más sentimiento es casi al final. Él se siente solo y su madre lo rechaza. Ese sentimiento que le da soledad me causa demasiada tristeza. Hola, mi nombre es Micaela Gramajo. Yo me dedico a hacer teatro, dirijo, actúo, a veces escribo también y hago producción, hago un poco de todo. Nací en Buenos Aires, Argentina, pero he vivido toda mi vida en México y soy mexicana. Vivo en la Ciudad de México. Todas las personas tenemos también un lado oscuro y creo que el teatro y el arte es un lugar donde poder navegar esos espacios en libertad, porque a la vez es un espacio de control, ¿no? O sea, es un espacio donde no vamos a lastimar a nadie, al contrario, ¿no? En el teatro podemos jugar con todas nuestras emociones, las tristes, las difíciles, las violentas, también las alegres y las luminosas y las tiernas, en fin, podemos jugar con todo lo que sentimos, podemos jugar a ser otras y otros. Entonces, yo creo que sí es un lugar donde podemos movernos en territorios que normalmente en la vida cotidiana no podemos. Yo creo que podemos hacer catarsis con todas las posibilidades dentro del teatro. Yo como actriz lo he experimentado en todas las formas de teatro que he hecho. Y creo que en realidad, sobre todo, tiene que ver con cómo juguemos con ese material, ¿no? Claro que hay obras que pueden ser muy divertidas, que están inscritas dentro del género de la comedia, por ejemplo. Puede haber una obra muy trágica, puede haber una obra de teatro muy realista. Esto quiere decir que es muy parecida a la vida cotidiana. Hay distintos tipos de teatro y creo que dentro de todos ellos, si jugamos, si nos entregamos al juego de la ficción, si realmente jugamos a creer que somos los personajes que interpretamos, se genera, pues eso, un espacio donde podemos liberar un montón de sentimientos, ¿no?
esta es una obra donde a mí me tocó estar involucrada en la escritura de la obra, en la dirección y en la actuación, junto con Daniela Arroyo. Y esta es una obra que tiene mucho de autobiográfico de ambas. Es una obra que habla sobre el tema de la migración y la desaparición forzada. Finalmente fue una obra que fue detonada por preguntas muy específicas que me hizo una niña. Un día caminando por la ciudad de Zacatecas, estábamos celebrando el final de un encuentro de teatro para niñas, hecho por niñas, y entonces estábamos muy contentos porque había sido un encuentro precioso y salimos a hacer una como especie de callejoneada, ¿no? Que se estila en Zacatecas. Y en la caminata nos encontramos con familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que estaban haciendo un recorrido por todo el país exigiendo justicia para sus hijos. Y entonces la niña que estaba conmigo, una niña de 8 años, se volteó hacia mí y me preguntó, refiriéndose a los desaparecidos, quién se los había llevado, por qué se los había llevado, y si iban a regresar y si estaban vivos o muertos. Son exactamente las mismas preguntas que yo tengo con respecto a ese tema, exigiendo justicia por los desaparecidos de nuestro país, ¿no? Específicamente Ayotzinapa siento que fue un caso que impactó más a las personas jóvenes. Yo siento que por ser estudiantes hubo una identificación distinta, ¿no? Y nosotras, las dos, tenemos una historia de migración forzada en nuestras familias y teníamos muchas ganas de hablar de esto. Entonces, en ese sentido, primero diría que desde la escritura de la obra, para nosotras fue muy catártico y muy terapéutico escribir sobre nuestras historias familiares a través de un personaje, porque inventamos un personaje que no existía, que es Emma, una niña de 8 años, que vive muy feliz, tiene un museo de cosas pequeñas extraordinarias, que colecciona cosas que va encontrando y les va poniendo en su museo, dientes de animales, huesos, hojas, corcholatas, estampitas, colecciona todo tipo de cosas. Y de pronto un día sus papás, que son periodistas, llegan a su casa y le dicen que se tienen que ir. Y se tienen que ir de un momento a otro a vivir a otro país. Entonces, para nosotras fue, como autoras, muy, muy catártico solo escribir el texto y poder, digamos que poner afuera de nosotras, afuera de nuestro cuerpo, nuestra propia historia, entretejida con la historia de un personaje ficticio que era esta niña Emma. A mí creo que siempre la primera técnica que me gusta usar, o no sé si es una técnica como tal, pero bueno, lo que a mí me gusta hacer es me gusta como convertir lo que sea que tengo que hacer en la obra de teatro como que sea algo muy personal, ¿no? O a mí, ¿qué me pasa frente a ese tema? ¿Cómo me toca ese tema? Yo tengo la suerte de estar en 2 compañías de teatro donde nosotras escribimos y dirigimos nuestras piezas. Entonces, casi siempre eso es sencillo para mí porque las obras y las cosas que hacemos vienen de un lugar muy personal, ¿no? Pero también si te toca hacer un personaje de una obra, no sé, Romeo y Julieta, una obra de un autor o una autora que no eres tú, y te toca acercarte a uno de esos personajes, yo creo que siempre hay la manera de hacerlo muy personal, de decir, y yo frente a este tema, ¿qué siento? ¿Cómo me posiciono? ¿De qué me habla de mí misma? ¿No? A través de este personaje, yo qué quiero decirle al mundo, de lo que yo pienso y de lo que yo siento. Entonces, por ejemplo, de Proyecto Perla son estas obras que les conté, Pato, Muerte y Tulipán, Cosas Pequeñas Extraordinarias, que una es sobre la muerte, la otra sobre la migración y la desaparición forzada. Ahora tenemos una obra, por ejemplo, que se llama Catsup y que es la experiencia de una niña en el encierro de la pandemia. Y justo fue una experiencia muy catártica, especialmente catártica. Les cuento que hay una parte de la obra donde la niña, ya desesperada, se pelea con su mamá y se escapa, se pone todo su kit de protección pandémico y se escapa al parque, ¿no? En la ficción de la obra se escapa a un parque porque quiere ir a ver si es cierto que en el parque no hay niñas y no hay nadie, ¿no? Y sí, en efecto llega al parque y descubre que no hay nadie. Empieza a gritar en el parque, ¿no? Quiero volver a la escuela,
quiero ver a mis amigas, quiero volver a abrazar a las personas, quiero ver a mis abuelos. El personaje empieza a gritar todas las cosas que extraña de la vida antes de la pandemia. Y en estas funciones lo que pasó es que las niñas y niños viendo la obra empezaron a gritar con la actriz. ¡Yo también! Y yo quiero no sé qué, y no sé qué. O sea, para nosotros fue impactante que pasara eso, porque normalmente la gente es muy respetuosa, ¿no? Cuando está viendo una obra, pues sabe que están sentados y sentadas como en sus butacas, en este caso eran petates en el pasto, pero digamos que uno como público es respetuoso de que la obra está allá y pues yo reacciono a lo que pasa y al final aplaudo, ¿no? Pero aquí no les importó, o sea, fue tan fuerte eso, ese gritar a los cuatro vientos todo lo que extrañamos y lo que queremos, bueno, lo que grita el personaje, que los espectadores y las espectadoras dijeron, yo también necesito gritarlo, ¿no? Por ejemplo, en Teatro Bola de Carne, eso les cuento porque tenemos una obra que se llama El Cuerpo de U, y es una obra donde planteamos dilemas éticos enfrentados, y entonces el público tiene que ir votando, porque digamos que son escenas donde un personaje defiende una idea y otro otra, ¿no? Y entonces después de que termina la escena, el público puede votar por una opción o por la otra. Entonces, esta obra la hicimos muchísimo para público joven y generaba muchísimo conflicto, porque no crean que eran dilemas éticos muy fáciles de decir, pues es que lo correcto es esto, ¿no? Claro que escogimos cosas, y además todas cosas de la vida real, que nos metían en un conflicto irresoluble. Entonces, pues esa obra también ofrecía una catarsis muy compleja, porque la gente al final de la función se quedaba, nadie se quería ir porque querían discutir y pelear con nosotros, y luego entre los amigos que iban al teatro se peleaban entre ellos porque decían, ¿cómo tú votaste por tal cosa? Yo voté por lo contrario, ¿por qué piensas eso? Entonces generaba muchísimas discusiones, ¿no? Y para nosotros era genial, porque nuestro objetivo era que el público se quedara confundido. O sea, nosotros no les queríamos decir, esto es lo que está bien y esto es lo que ustedes deben pensar, sino lo que queríamos era confundirlos. Y lo lográbamos casi siempre. Es muy sano, importante encontrar espacios para sacar las emociones, ¿no? Las personas somos un costalito de emociones muy complejo, y entonces sí, yo creo que eso es muy sano, ¿no? Sin duda yo pienso que el juego teatral es una manera increíble de hacerlo, pero bueno, también ahorita es un momento donde es muy difícil hacer teatro porque no nos podemos juntar con las personas todavía, no podemos ir a la escuela o a nuestro taller de teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay manera, o sea, pienso por ejemplo ahora en los muñequitos atrapapesadillas, que no sé si los conocen, pero además si no los tienen, los pueden hacer, los pueden dibujar, por ejemplo, ¿no? Y esos muñequitos pueden recibir de ustedes miedos, angustias, cosas que les duelen, ¿no? Y esos los pueden guardar en un lugar oculto y secreto de su casa, abajo del colchón, adentro de un zapato. Hay muchas formas de hacer catarsis. Una es el deporte, otra es reírse o desahogarse hablando. Otra es el arte. Van Gogh decía que sufrir sin quejarse era la única lección, pero él mismo buscó la catarsis en la pintura. Podríamos decir que casi todos los artistas también hacen catarsis de sus conflictos internos a través de sus obras. De hecho, desde hace como 80 años, el arte se empezó a usar como terapia de catarsis para gente con algún trauma o simplemente para cualquier persona que quiera liberar emociones atoradas, lo que se conoce como arte terapia. Ahora que me acuerdo, cuando me dio hepatitis y tuve que estar en cama varias semanas, empecé a dibujar como una forma de expresar lo mal que me sentía.
Algunos de mis amigos en momentos difíciles han practicado la fotografía, o escultura, o escrito un poema, o un cuento. ¿Y qué tal los grafiteros? Todo lo que han de sacar haciendo arte en los muros. Bueno, en realidad, el arte es sanador en sí mismo. ¿Será igual de catártico para los artistas que para los que lo apreciamos? Acercarse al arte es una forma muy divertida de sacar aquello que nos afecta, además que estimula nuestra creatividad. Porque muchas personas les da pena y pues por no querer expresar sus sentimientos en frente de tantas personas. Creo que principalmente porque no sabemos cómo liberarlas, no sabemos la forma en expresarlas. Entonces las reprimimos, lo hacemos porque no nos gustaría sacar en ese momento esas emociones. Se hacen más fuertes, o sea, es más las ganas de quererlo sacar, pero entre más lo reprime, es como que es más difícil. Podemos explotar en un momento o caer en una depresión, en una tristeza. Hay demasiadas emociones juntas que cuando las combinamos no se nos hace fácil poder superarlas. Las emociones son demasiado fuertes que no sabríamos bien ni nosotros mismos cómo se expresó, pero terminó un poco mal porque se reprimieron demasiado. Pues el sentimiento que sería tristeza o enojo. Y pues lo que haría pues fuera escribir o cantar, no sé, bailar. Pues un sentimiento que muy comúnmente entendido es un sentimiento de ansiedad, el miedo de, ¿y si no hice bien las cosas? ¿Y si necesito repetirlas? Y pues comúnmente me agrada mucho dibujar o me agrada demasiado escribir o cantar. Es mi forma de liberar, pero principalmente leyendo. Disfrutar del arte o practicarlo tú mismo es una terapia increíble para liberar emociones o hacer catarsis. A mí por eso me gusta el teatro y a veces hacer la escenografía. Yo amo la música. Dicen que soy melómano, pero es que cada ritmo hace conectar con distintas emociones y liberarlas. ¿Qué tal, ¡Órales! Te quedó genial. Yo ya terminé de arreglar mis discos. Ahora tengo que ver la manera de cómo pasar la música a mi teléfono. ¿Y tú? ¿Cómo vas a hacer catarsis? catarsis?